Paz de Cristo, mis amados hermanos, en esta tarde los saludamos esperando que estén contentos ahí en su hogar, en su familia. Esperemos que el Señor les bendiga y queremos continuar con la enseñanza que habíamos dado unos días atrás sobre la depresión. Amén. Así es, hemos estado todavía trabajando con este tema que es un poco amplio. Estamos buscando ahorita ya llevarlos hasta lo que es el término de lo que es esta enseñanza que teníamos con ustedes. Y queríamos continuar trabajando con lo que son las causas. Hemos hablado de lo que son los tipos de depresión, desde los más simples hasta los más complejos. Llegamos a hablar de la depresión psicótica, que es donde se vienen a hacer los pensamientos suicidas. Hablábamos de que son soluciones, a veces el buscar el suicidio, mis hermanos, es una solución permanente y eterna para un problema que es temporal. Entonces, no queremos que se llegue a eso. Últimamente, las estadísticas han crecido bastante en los suicidios. La temporada de Navidad, de fin de año, por tanta gente que está aquí sola, de sus países están las familias, ellos caen en depresión y vienen a terminar en suicidio también. No queremos llegar a eso, sino que queremos compartir con ustedes que Dios es grande, que la palabra de Dios es maravillosa y que nosotros podemos salir adelante cuando nos entregamos a las cosas del Señor. ¿Algún comentario, mi hermana Marta? Sí, cuán importante es que nosotros entendamos que muchas veces esas situaciones que nosotros pensamos que son las mejores, como decía nuestra hermana Azucena, son eternas. Vas a una eternidad sin Cristo, sin hallar esa solución. Tú nada más quieres arreglar tu problema, crees que ya todo se soluciona, pero no es así. Hay algo más que tienes que entender, que Dios quiere cambiar la situación temporal que tú estás viviendo y Dios quiere darte otra más grande, que es la salvación de tu alma. Amén. Estábamos platicando acerca de lo que es esta situación. Nosotros encontramos algo bien importante cuando platicábamos. El Señor, cuando nos pasa por depresiones, son como situaciones en las que Él nos va a hacer crecer. Amén. Y cuando nosotros no entendemos esa situación, cuando estamos sometidos a una depresión grande, le comentaba yo con mi hermana Marta, cuando yo estuve en depresión, no tenía ganas de leer la Biblia, no tenía ganas de orar, no me concentraba en orar, no podía tener esa comunicación con Dios que necesitamos para salir adelante. Y esa es la solución. Amén. Así es. En mi experiencia, me pasó algo parecido que mi hermana Azucena. Cuando yo estaba pasando por depresión, yo estaba tirada completamente. Yo no tenía deseos de levantarme, yo no tenía deseos de hablar, de platicar, de absolutamente nada. Aunque estaba rodeada de gente, pero no tenía el deseo de levantarme. Entonces, cuando yo le pregunto al Señor, ¿qué ha pasado con mis promesas? Y me dice el Señor, pues ahí están, no ha pasado nada. Ahí solamente tú tienes que arrebatárselas a aquel que te ha robado esas promesas, porque mis promesas son fieles y verdaderas y ahí están. Entonces lo único que yo le pregunto y le digo, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente yo voy a traer a tu mente los versículos que tú has aprendido cuando estás joven, cuando estabas más joven, y eso es lo que tú tienes que declarar hasta que se impregne en tu corazón y en tu mente y puedas accionar. Y algo tan impresionante que el Señor empezó a darme el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empecé yo a repasarlo hasta que se impregnó en mi vida y me pude levantar a un lado de mi buró. O sea, me dieron fuerzas para levantarme, a sentarme en mi cama. Y después el Señor empezó a darme fuerzas para irme afuera, a escuchar el cántico de los pájaros, a que me diera el sol, a caminar. Entonces eso es grandioso para cuando tú estás en esa situación. Amén, así es, mis hermanos. Lo más importante aquí, hablábamos mi hermana y yo, es saber entender
que esto es un proceso temporal, primero que nada, que lo puede pasar cualquiera, no importa el grado o el liderazgo que tengas en la iglesia. Así es. Hablamos de Elías, cómo Elías, tal vez ni él mismo se había dado cuenta que estaba en una depresión, pero leyendo los síntomas nosotros y estudiando la palabra nos damos cuenta de la depresión en la que este hombre estaba. Son tantas las causas de la depresión. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de esas causas de depresión, mi hermana Marta, por favor? Sí, son, por ejemplo, muchas veces hay mujeres que pasan por depresión después de que dan a luz su bebé. Eso se llama depresión posparto. Y tienes que tener a alguna persona por lo menos los 40 días de lo que es, te dan la etapa para la recuperación cuando nosotros damos a luz. Entonces tienes que tener alguna persona que te esté dando esa palabra de ánimo, de aliento, todos los días, y tú sabes que al siguiente día te va a llegar esa palabra, ya sabes que te va a llegar esa palabra, porque yo lo pasé, yo lo viví cuando nació mi hijo. Yo pasé por esa depresión postparto, yo me sentía como vacía, sola, o sea, fueron muchas causas que yo venía arrastrando. Me vine sola, estaba recién casada, mi primer hijo, o sea, muchas circunstancias conformaron esta situación. Entonces, pero algo importante que el Señor siempre tuvo cuidado, y Él puso a esa persona, a esa psicóloga que todos los días me llamaba, ¿cómo te sientes? Y siempre me daba esa palabra de ánimo. Y aun cuando yo me sentía sola, triste, ella me daba para arriba. Y claro que ya era Dios a través de ella que el Señor ponía esas palabras que necesitaba. Aquí lo importante es reconocer que necesitamos la ayuda. Amén. Y que pensemos que el ir a un psicólogo no está en contra de lo que Dios nos enseña. Tampoco el tomar algún medicamento. A veces es necesario cuando estamos en una depresión tan grande. Tomar medicamentos no es pecado, por favor, mis hermanos. No es nada que sea del otro mundo ni que vaya en contra de lo que Dios nos enseña. Él nos enseña que también nos ayudemos a nosotros mismos. Pero tenemos que reconocer primeramente. Sí, exactamente. Entonces, otra de las cuestiones, eso es en lo físico, cuando algo nos falta a nosotros, los cambios hormonales, cuando nosotros damos a luz, hay cambios en nuestras vidas. Amén. Otro es la cuestión de cuando tú tienes una ira reprimida, enojo, todas esas tipos de emociones que hay en tu corazón, si tú no las sacas, si tú no eres capaz de pedir perdón o perdonarte, eso va a que agrave más esa situación que tú estás viviendo. Es importante que nosotros saquemos todo ese tipo de emociones para que nosotros podamos sentirnos más confortables. Amén. A veces nosotros sentimos mucha tristeza, son de los síntomas. Pon atención en los síntomas, la tristeza. Se habla de que las mujeres estamos propensas 2 veces más que los varones por causas de las hormonas. Lamentablemente tenemos muchas hormonas y es lo que nos hace también más susceptibles a lo que es la depresión. Pero fíjate en los síntomas. La tristeza es uno de ellos. ¿Cuáles otros síntomas encontramos? Coraje también, frustraciones también encontramos, falta de interés en cosas diarias, el insomnio que estábamos hablando, ¿verdad? Ese es cuando no puedes dormir para nada. Y Marta dice que ella dormía demasiado. Ella dice, yo no dormía. Y yo dormía demasiado, pero ninguna de las dos estábamos equilibradas. Porque tanto el que duerme mucho como el que no duerme, pues hay desequilibrios en tu mente, en todo tu cuerpo. Porque yo dormía y yo no sentía que descansaba, o sea, seguía en lo mismo. Y me di cuenta hasta cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios a través de mi pastor. Me dio unos cassettes y la que llamó mucho la atención en mi vida fue esa, la depresión. Voy a ver de qué trata esto. Y cuando me doy cuenta
que la palabra de Dios también está la depresión, y yo me preguntaba, ¿a poco los cristianos también pasamos por depresión? Amén. Pues sí, también nosotros como seres humanos estamos, no estamos exentos de no pasar este tipo de situaciones, pero cuán importante es nosotros entender que no quedarse ahí, sino que hay solución. El Señor nos pasa por esa breve tribulación, pero hay solución todo el tiempo. Y lo más poderoso que tenemos es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, esa nos saca de todos los apuros, de todos los problemas. Hablábamos de los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo nos ayuda para bien? ¿Esto cómo me va a ayudar a mí para bien? Pues te va a ayudar a bien. Cuando ya pasas, te vas a dar cuenta, porque algo importante cuando yo pasé por ese tipo de situaciones fue cuando yo escribí algunas alabanzas y escribí también unas poesías. Entonces, todas mis emociones yo las volqué en ello, pero al final siempre de mis himnos o de las poesías, siempre yo había alguna esperanza para mí. El Señor tenía una esperanza, aunque estaba pasando por esa situación, al final siempre el Señor tiene una esperanza para ti. Yo le decía a mi hermana Marta, le digo, cuando yo me topo con este versículo, ¿qué cree que yo le empecé a reclamar al Señor? Porque yo estaba pasando una tribulación tan tremenda que decía, ¿dónde está el bien de los que aman a Dios? Pero cuando ya pasé por esa situación, yo vine a encontrar todas las cosas que el Señor me había dado, el crecimiento, que eso es lo más extraordinario. Hablábamos hace un rato de el crecimiento que Dios te da después de todas estas tribulaciones, pruebas, depresiones. ¿Cómo venimos a surgir nuevamente, verdad? Sí, y otra de las cosas es que también es cuando tú cometes pecado, eso es en cuanto a las situaciones espirituales. Cuando tú cometes pecado, si crees que Dios no te perdona, o sea, porque Dios te puede perdonar, pero tú eres la persona que dices, no hay solución, Dios no me puede perdonar esto. Lo que Dios no puede quitar son las consecuencias de tu pecado. Amén. O de lo que hacemos. Entonces, Dios te puede perdonar, pero dice la palabra de Dios que hay que apartarse de ese pecado que tú has cometido. Amén. Amén. Pero las consecuencias no tenemos que pasarlas. Amén. Dios nos perdona, pero las consecuencias se quedan ahí. Queremos compartir unos versículos con ustedes. Probablemente hay alguien que nos esté viendo y que esté pasando por depresión ahora mismo. No es el fin del mundo. Esto no se acaba ahí. El Señor nos ha dicho que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Amén. Todo lo que estás pasando, pues sí, habrá otras personas que habremos pasado otras situaciones, pero igualmente hemos pasado por esos valles. Y queremos enseñarte que la palabra está llena de promesas, está llena de verdades. Es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos por medio de ella, y queremos compartir unos cuantos versículos contigo antes de terminar. El primero lo encontramos en Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué nos puedes decir de este versículo, hermana? Algo tremendo que fue el siguiente salmo que el Señor me puso. Empieza a recitar, y empecé yo a recitar esto y dije, sí, Señor, tú estás conmigo. No importa lo que yo esté pasando, tú estás conmigo y tú me infundes aliento. Aunque yo esté con desaliento, y tú me ayudas a levantarme en todo momento, en toda situación. Y en todos los momentos que yo he pasado, tú has estado conmigo, y no creo que ahora me vayas a seguir dejando. Amén. Me vas a seguir ayudando en todas las cosas que yo estoy pasando. El otro versículo que encontramos es el 34:4, Salmo 34:4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y ahí está la clave, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la otra porción. La otra porción dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y muchas veces cuando estamos
en estas situaciones ya no tenemos el control, ¿eh? Y es cuando nosotros nos quebramos y cuando nosotros decimos, pues Señor, aquí estoy, yo ya no puedo más, aquí descanso en ti, solamente tú eres el que puede dar la salida y no hay más. Amén. Otro versículo que tenemos, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y dice, toda vuestra ansiedad, no más esta, o aquí sí, o aquí no. Toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuán importante es entender esta porción bíblica, echando toda vuestra ansiedad. Así es. Una de las cosas que tenemos que entender, mis hermanos, primero leemos el versículo, lo podemos leer y leer y leer y leer. Hay que entender las palabras. Amén. Hay que entender todas las cosas que Dios nos está hablando. Cada palabra es clave en lo que Él nos está diciendo. Después, buscar su revelación para nosotros poder entender y hacer nuestros los versículos y poderle dar frente al enemigo con ellos. Y así dice su palabra, que es viva y eficaz la palabra de Amén. Dios y más cortante que espada Toda espada de doble filo. Amén. Y si entra, penetra, y si sale también corta todo lo que no sirve. Entonces el Señor siempre está hablando a través de sus hijos, a través de sus siervos, que esa palabra llegue al corazón. Por eso muchas veces dice la persona, pero ¿quién le dijo al pastor todo esto? Si eso que está diciendo yo, todo esto lo he vivido. Nadie le dijo. El Señor conoce nuestra vida y por lo tanto Él usó a ese siervo o a esa persona para que pudiera hablar la palabra de Dios y llegar a tu corazón y a tu mente. Queremos que entiendas una cosa. Busca ayuda si la necesitas. Es lo más importante. Aquí en la iglesia puedes encontrar ayuda si necesitas. También en el Lake County Health Department también hay ayuda ya psicológica más completa. Cualquier tipo de ayuda necesitamos que reconozcas y que busques la ayuda y que no te encierres en algo que es temporal, pasajero. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Él nos hace crecer de diferentes maneras. Son cosas a veces imposibles de entender, pero Dios tiene su manera de trabajar. Así es de que apoyémonos en la palabra y busquemos la ayuda que sea necesaria. Yo creo que el tema ya lo hemos terminado, mi hermana, con esta indicación para todo el que necesite. Y estamos buscando la manera de que el Señor venga y haga la obra en nosotros. Si quieres despedir, por favor. Así es, mis hermanos, esperemos que haya sido de bendición y recuérdense siempre, hay que salir a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén.